fue lo último que hicimos o iniciamos algo más? No, según yo habíamos acabado de calcular el anterior, el factor real. Ok. El factor, ajá, más bien calculamos el límite de resistencia a la fatiga real y es que, bueno, me puso el documento hasta esta página. Quiero pensar que ya habíamos definido el factor de diseño. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegamos? ¿No hicimos algo más? No, profe. Bueno, ok, entonces, bueno, ya iniciamos aquí, ingenieros. Gracias. Bueno, entonces la clase pasada, ingenieros, determinamos todas las propiedades mecánicas del material, el límite de resistencia a la fatiga real, la resistencia a la fluencia, la resistencia última a la tensión y el factor de diseño. Recuerde, el factor de diseño lo consideramos debido a que, pues para empezar, identificamos que vamos a utilizar materiales dúctiles, aceros dúctiles, y de esos aceros dúctiles también consideramos que el diseño que vamos a desarrollar, pues es para cargas dinámicas, donde se van a aplicar cargas dinámicas, y que también tenemos incertidumbres acerca de las cargas y propiedades mecánicas del material. Debido a esto, a estas condiciones, elegimos el factor de 3, porque no tenemos mucha confianza en las propiedades mecánicas, ya que no tenemos pruebas destructivas del acero AISI 1144 QT a 1000 grados Fahrenheit, no lo tenemos. Entonces, las incertidumbres pues se amplían aquí y el factor que se recomienda para el diseño de una flecha o un árbol de transición es de 3, ¿vale? Hasta ahí quedamos la clase pasada. Vamos a continuar, ingenieros, con ahora sí que vamos una vez establecidos estos datos, que son todos los datos que nos piden las ecuaciones para poder pues hacer el cálculo del diseño de un árbol. Ahora vamos a iniciar ya con el cálculo de los árboles de transmisión, pero antes de iniciar vamos a establecer, o más bien vamos a identificar estos puntos, estos incisos, que pues necesitamos conocer antes de iniciar un cálculo, ¿sale? Bueno, pues nada más les quiero pedir, por favor, que pues se conecten, somos 32 en sala, que se conecten con sus cámaras, por favor. Nada más tengo a 16 compañeros conectados en pantalla, así que le pido a los demás que se conecten. Y pues le voy a pedir a la ingeniera, por favor, ingeniera Nayeli, ¿nos quieres leer, por favor, el párrafo con sus incisos? Gracias. Los demás, por favor, se conectan sus cámaras, por favor. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues como lo acaban de escuchar y bueno, lo puedan leer, para poder iniciar el cálculo de un diámetro, primero necesitamos saber qué es lo que debemos hacer, ¿no? El diseño de un árbol es calcular el diámetro mínimo aceptable en el punto de análisis. Y para poder lograr eso necesitamos, antes de que eso, identificar nuestros diagramas de cuerpo libre, que son los que nos podían decir qué tipo de cargas está sometido ese punto de análisis.
Posteriormente también es identificar los concentradores que podrían afectar a ese punto, los concentradores de esfuerzo, o más bien las discontinuidades geométricas que generan concentración de esfuerzo. Es lo que tenemos que identificar. Posteriormente también es hacer un esquema o un dibujo del punto de análisis que vamos con el cual vamos a iniciar y ir escalonándolo, se va a ir incrementando su sección. El dibujo va a ser un dibujo por secciones que vamos a desarrollar y vamos a identificar la configuración geométrica que le vamos a dar a cada diámetro, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto, ingenieros. Por ahí les encargo a los que les falta conectarse, o bueno, poner sus cámaras. Somos 32 asistentes, de los cuales 25 son los que estamos nada más conectados y faltan por ahí 7 más que no los vemos. Por favor, ahí les encargo a los demás para no estar pasando lista por la cámara, ¿sale? Y bueno, pues vamos a tomar en cuenta estos puntos. Inclusive vamos a regresar a ellos en el momento pues, que sea necesario. Una vez que identifiquemos ahora sí que estos puntos, ingenieros, pues vamos a ahora sí que al inicio de los cálculos. Antes de iniciar los cálculos, vamos a identificar el punto de análisis y qué es lo que está montado en el punto de análisis. Así es que como título le vamos a poner cálculo del diámetro en el punto A y que está montado a ese punto un engrane de dientes rectos. Quiero comentarles también que para iniciar los cálculos vamos a iniciar de un lado, de un extremo del árbol de transmisión. Vamos a iniciar de izquierda a derecha por esta vez. Yo les recomiendo que así lo inicien siempre. Podemos iniciar de derecha a izquierda también, no hay ningún problema. Es igual, es lo mismo. El análisis es muy semejante. Nada más ahorita, pues como hemos hecho desde el principio todo de izquierda a derecha, así vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a poner el título, cálculo del diámetro en el punto A montado un engrane de dientes rectos. Entonces, considerando los incisos que nos acaba de leer la ingeniera Nayeli, nos dice que primero, pues, identifiquemos el punto de análisis, que va a ser el punto A, va a ser de izquierda a derecha. Posteriormente, ¿qué elemento está montado ahí? Así como está este procedimiento, ingenieros, esta estructura de lo que les estoy mostrando en pantalla, así lo voy a crear en el examen. Se los comento porque así tal como está aquí, lo voy a pedir para el examen, ¿sale? Entonces, el punto y luego qué elemento está montado. Es importantísimo que coloquen qué elemento es el que está montado. Lo especifiquen bien. No es lo mismo poner montado un engrane que poner montado un engrane de dientes rectos, o tal vez puede ser que sea un engrane de dientes helicoidales, o pueda ser un engrane de dientes, perdón, de un engrane cónico. Entonces, se debe identificar qué tipo de engrane o qué tipo de elemento es el que está montado al punto de análisis que estamos haciendo ahorita, ¿sale? Entonces, colocar bien su especificación. Eso que ahora sí que estoy siendo muy específico aquí. Posteriormente, una vez que hayan colocado el título, lo que van a hacer, ingenieros, es tomar los diagramas de cuerpo libre y colocarlos en esta sección de análisis. Vean, estoy tomando los diagramas de cuerpo libre, YZ y XZ, completitos con sus fuerzas cortantes, momentos de flexión y par de torsión, sus fuerzas externas que producen estos pues, fenómenos acá. Y vean que en el punto A estoy marcando de estos diagramas el punto de análisis. Con esta elipse estoy marcando el punto de análisis, ¿sale? ¿Queda claro? Entonces, una vez identificados los diagramas de cuerpo libre plano YZ, XZ y también marcado los puntos de análisis, aquí nos vamos a dar cuenta que ahora sí que qué causas producen estos efectos. Las causas y los efectos. Las causas son las fuerzas, los efectos pues son las fuerzas internas, momentos y pares de torsión, ¿ok? Segundo paso para este análisis. Colocar una tabla de datos. Dejar una sección
para una tabla de datos, ingenieros. Es importante este otro punto también. ¿Cuál es la finalidad de colocar estos datos? Los datos nos van a decir qué ecuaciones vamos a utilizar en el diseño del árbol de transmisión en el punto A. Por eso es importante usar este orden, ¿sale? Siguiente paso, una vez que hayamos identificado los datos, vean, escuchen bien, jerárquicamente vamos a colocar los conceptos que pueden provocar falla en el punto de análisis. ¿Y cuáles son esos conceptos o son las causas? Primer punto, en orden jerárquico. Lo primero que puede producir falla en una flecha o en un árbol de transmisión es el momento de flexión. ¿Sí? Por eso lo ponemos primero, es el primer dato que vamos a colocar y ese es el orden jerárquico. El momento de flexión es el primero que vamos a colocar, el concepto de momento de flexión. En todos los cálculos del diámetro en B, diámetro en C, diámetro en D, vamos a usar nuestra tabla de datos y vamos a aplicar este orden, porque este orden es el que nos va a decir quién es el que realmente produce la falla en el punto de análisis. Entonces, el primero que producirá una falla sería el momento de flexión. ¿Por qué el momento de flexión sería el primero que produciría la falla? Porque el momento de flexión es producido por un esfuerzo normal por flexión. Y recuerden que el esfuerzo normal por flexión cuando está girando nuestra flecha o nuestro árbol de transmisión está sometido a cargas dinámicas. Produce esfuerzos dinámicos cuando está funcionando. El análisis que ahora estamos haciendo a partir del cálculo del diámetro en el punto A es el análisis dinámico. Recuerdan ustedes que la clase pasada les dije hasta acá terminamos el análisis estático. El análisis estático fue hasta determinar las propiedades mecánicas del material y el factor de diseño. A partir de esta presentación que están viendo en pantalla empieza el análisis dinámico y es el que nos va a decir qué diámetro vamos a usar. Entonces, los momentos por flexión son, acuérdense, son los que los producen los esfuerzos normales y son dinámicos. Entonces, como son dinámicos, son los primeros que producen la falla. ¿Sí? Siguiente punto jerárquico. Si no hubiera momentos de flexión que producirían una falla, ingenieros, en una flecha o en un árbol, el siguiente fenómeno que produciría la falla, o la siguiente más bien causa de falla, sería el par de torsión. El par de torsión sería el segundo en el orden jerárquico que produciría una falla, ¿vale? Ese es lo que, ahora sí que el segundo, la segunda causa importante de producir fallas, ¿sale? Sabemos que el par de torsión, para el caso de las flechas y árboles que diseñemos aquí en clase, en este curso, va a ser constante, podríamos decir que no es variable con respecto al tiempo. Entonces, pues obviamente, pues no generaría una falla primera antes que el momento de flexión. Por eso, pues lo estamos colocando como segundo orden. Si el par de torsión fuera dinámico, entonces, pues más bien ese sería el primerito que produciría una falla. No, el momento de flexión, pues, también, pero el par de torsión sería el primero. Entonces tendríamos que cambiar el orden aquí, pero eso no va a ocurrir para este curso. Este curso, las ecuaciones que estamos usando son para la flexión invertida y repetida o fatiga y torsión constante. Después, la siguiente causa que produciría una falla, ingeniero, sería la fuerza cortante vertical. ¿Sale? La fuerza cortante vertical es una fuerza interna, para que la recuerden, como viene la letra WA, perdón, VA, la letra V es una fuerza interna, ¿sale? Esa sería la siguiente en el orden jerárquico que produciría la falla. Estas son las causas que producirían la falla, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con esto, ingenieros. ¿No?
entonces, una vez visto esto, ingenieros, vamos a verificar, antes de ver, por decir, el siguiente punto que vamos a colocar en nuestra tabla de datos, el siguiente punto sería el factor de concentración de esfuerzo. Pero este punto lo vamos a dejar al final, que sería ahora sí que el tercer paso de este análisis dinámico, ¿sale? Perdón, el cuarto paso, porque el primer paso es colocar el título con el punto de análisis y el tipo de elemento que está montado al punto de análisis. El segundo paso es poner los diagramas de cuerpo libre junto con el punto, marcando el punto que vamos a estudiar o analizar. Ese es el segundo paso. El tercer paso, colocar nuestra tabla de datos con los valores en el orden o las causas que producirían falla en orden jerárquico, ¿sí? Y bueno, el cuarto paso, que es identificar el concentrador de esfuerzos, pues va a ser cuando hagamos un diagramita o un esquema, tal y como lo dice, como nos lo dio aquí el ingeniero Nayeli, ¿sí? En el inciso E. Hacer un esquema por secciones en cada punto de la configuración del árbol. Esto es, estos puntos son los que les acabo ahorita de indicar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a iniciar el análisis, ingenieros, ya que ubicamos todo esto. Vean, estoy en el punto A, recordando que en el punto A no nada más es analizar el punto en un solo plano, tenemos que analizar el punto en ambos planos. Entonces, voy a verificar si el punto A tiene o no tiene momento de flexión. Y yo les voy a preguntar, ingenieros, ustedes díganme, vean el diagrama de cuerpo libre y díganme, ¿el punto A cuenta con momento de flexión? ¿O se produce ahí en el punto A un momento de flexión? ¿Una resultante más bien del momento de flexión? No, en ninguno de los dos diagramas. No, ¿verdad? En ninguno exactamente de los dos diagramas. Entonces, como no hay flexión en ninguno de los dos diagramas, para empezar, el momento de flexión que íbamos a representar nosotros aquí, ingenieros, pues es la resultante de los momentos de flexión. Y recordando que la resultante de los momentos de flexión es la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes de momento en cada uno de los planos. Entonces, el momento de flexión en el punto A es igual al momento de flexión del punto A en el plano YZ, más, eso es al cuadrado, más el momento de flexión en el plano XZ al cuadrado. Pero como estos momentos, vean aquí en el diagrama, valen 0, vean en los dos puntos vale 0, pues el momento de flexión en el punto A pues es igual con 0. ¿Sale? ¿Sí me explico, ingenieros? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos, como no hay momentos de flexión, ya nos dimos cuenta que en el punto A no hay falla por flexión. Pero vamos a ver el siguiente punto, porque pues estamos en orden jerárquico. Si no hay flexión, pues ¿qué otro produciría la falla? El par de torsión. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos par de torsión en el punto A? Sí. ¿Cuánto vale el par de torsión en el punto A? Sería 21,000 libras pulgadas, ¿no? Exactamente, podemos ver su magnitud en este diagrama de torsión, por eso es importantísimo colocar los diagramas de torsión, ingenieros, por eso no se les vaya a olvidar esto, porque nada más, cuando no me ponen esto, yo ya sé que ya la regaron en todo el procedimiento, y ya es casi es una ley, aunque yo reviso, aunque revise, sé que ya la regaron, ¿por qué? Porque no agregaron los valores correctamente. En este caso, el par de torsión en el punto A, inclusive lo calculamos, ¿sí? Y nos dio un valor de 21,000 libras por pulgada nada más. Entonces, quiere decir que el punto A tiene un par de torsión de 21,000 libras por pulgada. ¿Sale? Ahora yo quiero ver el siguiente punto, ingenieros. Ya nos damos cuenta con esto que la falla la produciría la torsión. Si nos llegara a fallar el árbol de transmisión en el punto A, sería por la torsión. ¿Ok? Vámonos al siguiente pues a la siguiente causa que produciría la falla, la fuerza cortante vertical. Recuerden que la fuerza cortante vertical estamos haciendo como referencia la fuerza interna que está aquí en estos diagramas de fuerzas cortantes. El valor que debemos representar como fuerza cortante vertical, al igual que el momento, es
la resultante de las fuerzas cortantes verticales en ambos diagramas. Entonces, con esto, pues vamos a indicar que pues, la fuerza cortante vertical va a ser igual a la resultante a la raíz cuadrada de la fuerza cortante vertical del plano YZ más la fuerza cortante vertical del plano XZ, las dos al cuadrado. ¿Sale? Si sustituimos sus valores, para el caso de la fuerza cortante vertical, vemos que sí existe un valor en el punto A y existe un valor en el punto A en el plano YZ y XZ. El valor en el plano YZ es igual a 2100 libras, que es la fuerza vertical en el punto A, y en el punto A, en el plano XZ, es de 764.3374 libras. Entonces, pues colocamos esos valores aquí y pues ustedes me dan el resultado, por favor. A mí me salió 2234.77. Muy bien, 1234.77, ¿sale? 2200. 2000, perdón, 234. Ahí está, ingeniero. Muchas gracias. Vean, ingenieros, ya tenemos las causas que podían producir falla, ¿sale? ¿Quién es la causa? Pues el par de torsión, ¿sale? Ahora con esto, ingenieros, viendo estos datos, el punto A, vamos a analizar el punto A. Yo les preguntaría, ese tramito del punto A, ¿actúa como un árbol de transmisión? Es la pregunta. ¿Actuaría como un árbol de transmisión? ¿Actuaría como una flecha? ¿O actuaría como un eje? ¿Cuál sería su función? ¿Como un árbol, una flecha o un eje? Nada más el punto A, donde está montado el engrane. Con esto. ¿Cómo es que trabajaría? ¿Nadie? ¿Nadie, ingenieros? Vean. ¿Qué diferencia tiene un árbol, una flecha o un eje, ingenieros, en su función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de un árbol? Transmitir la potencia, ¿no? Transmitir potencia y qué más. Vean sus apuntes para recordar. El árbol de transmisión. ¿Cómo transmite la potencia el árbol de transmisión? ¿De qué manera la transmite? Exactamente. Transmite potencia a lo largo de su longitud. Les falta por ahí algo aparte de la potencia. ¿Qué transmite a lo largo de su longitud? Torsión. La torsión, exactamente. Transmite potencia y torsión y sostiene elementos, ¿verdad? Es lo que ahora sí que uniendo todo lo que me han dicho. Un árbol de transmisión transmite potencia y torsión a lo largo de su longitud, ¿sale? Ahora, una flecha, ¿cómo trabaja? ¿Qué diferencia hay entre un árbol y una flecha? Que la flecha puede tener montados hasta 2 elementos y el árbol de 2 a más. Exactamente. Inclusive, si ustedes recuerdan, la flecha ni siquiera es necesario que tenga montado elementos, si se acuerdan, la flecha, ¿sale? Pero entonces, vean, la flecha una de sus funciones es transmitir únicamente la torsión, sin necesidad de inclusive sostener elementos, ¿sí? Pues tienen la misma función que un árbol, nada más que pues la flecha puede no sostener elementos, ¿sale? Aparte, pues el árbol de transmisión que sostiene elementos, al igual que la flecha, produce flexión, o sea, hay una flexión. Y el eje,
Así es, el eje solamente sirve para sostener elementos. Ahora, vamos a identificar, ¿el punto A trabajaría como un eje? Con estos datos que tenemos, ¿podría trabajar como un eje? ¿Sí o no, ingenieros? No los escucho. No, no, exactamente. Un eje, el punto A no puede ser un eje. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que el punto A transmite torsión. ¿Ya vieron? Con esto, pues decimos que pues ya no puede ser un eje. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que trabaje como una flecha, porque transmite torsión la flecha, o como un árbol de transmisión. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el punto A, si se dan cuenta, transmite pues prácticamente torsión, pues entonces nos damos cuenta que la fórmula que vamos a usar para calcular el diámetro en el punto A tiene que involucrar una torsión. Vean que no hay flexión. Si nuestro punto que estamos analizando tiene flexión y torsión, si tiene estos dos ingenieros juntos, entonces trabajaría como si fuera un árbol de transmisión. ¿Sí? Con estos dos puntos ya juntos, pues hagan de cuenta que es un árbol de transmisión. Y tendríamos que usar la fórmula para diseñar árboles de transmisión, que es una fórmula bien grandota que por ahí tiene integrada una raíz cúbica, si se acuerdan. Creo que tiene como dos raíces, una cúbica y una cuadrada. ¿Puede Entonces, repetir eso, profe? Es que, o sea, dice que si tiene flexión y torsión lo podemos tomar como un árbol, pero también puede ser una flecha. así es, exactamente. Flexión y torsión puede ser un árbol. La flecha podría ser con que nada más tenga torsión, puede ser que trabaje el punto A. Solamente estamos hablando del punto A como una flecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí ya. Ahí es uno de los puntos que, por eso es importantísimo poner los diagramas de cuerpo libre aquí, porque podemos ir a comparar los datos y podemos ver inclusive qué fórmulas vamos a usar para calcular este diámetro, ¿sale? Bueno, entonces, recuerden, primer paso, poner el título, segundo paso, los diagramas, marcando el punto de análisis. Con todos, vean que los diagramas deben tener la denotación de la fuerza, la magnitud de la fuerza con su unidad, obviamente el título en cada diagrama, ingenieros, y todos sus diagramas de cortante, flexión y torsión, ¿sale? Así debe estar completito su examen también, así como con todos estos datos, ¿ok? Y bueno, aquí ya pusimos los datos. Ahora nos falta, ahora sí, determinar el tipo de concentrador que vamos a usar. Primero, segundo, cuarto paso. El cuarto paso va a consistir en dibujar un esquema. Inclusive lo pueden hacer hasta en el tercer paso, no hay ningún problema. O sea, el orden no importa. Pero estos son los primeros puntos que deben, antes de hacer los cálculos. Vamos a hacer un diagrama, ingenieros, un esquema, un dibujo de la sección del punto A que vamos a diseñar. Vean, estoy en el punto A, ya sea en cualquiera de los dos planos, y voy a dibujar el punto A donde ver montado el engrane. Quiero comentarles que siempre en su dibujo que hagan o su esquema que hagan, utilicen la técnica del dibujo mecánico, ¿vale? Vamos a usar una técnica de dibujo. ¿Y cuál es la técnica de dibujo mecánico? Bueno, como es un dibujo por secciones, siempre vamos a colocar la sección donde va a ir el elemento montado, que en este caso sería el engrane, y vamos a dibujar una parte de la sección del siguiente diámetro, ¿sí? Del que le sigue. Vean que el análisis que estoy haciendo es de izquierda a derecha, en este caso. Ustedes después, ya cuando dominen esto, lo podrán hacer también de derecha a izquierda, pero vamos por partes. Primero de izquierda a derecha. Entonces, vean que utilizo el punto A, pongo un diámetro constante en el punto A. Hagan de cuenta que aquí en medio de este diámetro, pues está montado el engrane. Y coloco
otro diámetro más grande a su parte derecha, perdón. Pero vean por qué estoy colocando otro diámetro más grande a su parte izquierda. Vean cómo estoy haciendo este dibujo. Resulta que cuando ustedes coloquen un engrane en una flecha o en un árbol de transmisión, para empezar tienen que colocarlo y asegurar que no se deslice lateralmente ese engrane, o sea, no se vaya a recorrer hacia su izquierda o no se vaya a recorrer a su derecha. ¿Y cómo logran asegurar que el engrane que van a colocar no se recorra a su izquierda y a su derecha? Pues tenemos varios casos o varias configuraciones. Una de las configuraciones que son las que yo recomiendo son escalonar el diámetro. ¿Y a qué me refiero con escalonarlo? Pues que el siguiente diámetro hacia de izquierda a derecha sea, o sea, el diámetro de la derecha sea más grande que el de la izquierda. De esa manera va a ser escalonar el diámetro, ¿sale? Así como vamos. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo el escalonamiento a la izquierda? Si ustedes ponen un diámetro más grande a la derecha, estoy colocando el diámetro más grande a la derecha. Si ustedes colocan un diámetro más grande a su izquierda, lo que va a pasar es que para poder colocar este engrane en el punto A, pues ya no lo podrían colocar de izquierda a derecha el engrane. Tendrían que colocarlo de derecha a izquierda. Vean, si yo quiero colocar un engrane desde el punto B hasta el punto A, vean todo lo que tengo que recorrer. Tengo que recorrer los diámetros que haya en el punto D, después los diámetros que vayan en el punto C y después los diámetros que haya en el punto B. Entonces, pues si se dan cuenta, eso no es práctico para cuando vayan a ensamblar pues los elementos en el árbol. Desde ahorita tenemos que verificar esa practicidad en la instalación de los elementos. No sería como que algo correcto o algo viable. Por eso, pues tenemos que, en este caso, como estamos en el extremo izquierdo del punto A, pues el escalonamiento lo vamos a hacer siempre hacia las derechas, ¿sale? Cuando hacemos un escalonamiento, generamos discontinuidades geométricas, ingenieros. ¿Se acuerdan de las discontinuidades geométricas? Las discontinuidades geométricas son las que nos producen concentradores de esfuerzo. Ahí es donde aparecen los concentradores, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo desarrolle un diámetro para evitar el deslizamiento lateral derecho del engrane en el punto A, coloco un hombro, así le vamos a llamar un hombro, un escalonamiento con un hombro. Y si se dan cuenta, si nosotros esa diferencia de diámetros la concluyéramos en esquina muy fina o muy puntiaguda, generaríamos un concentrador de esfuerzo muy alto. Y aquí es donde yo les voy a pedir que vayan a sus apuntes de concentradores de esfuerzo y que me digan qué tipo de chaflán, con qué tipo de bordes colocarían, en este caso, colocarían en esta zona del punto A donde va a ir colocado un engrane de dientes rectos. ¿Qué tipo de chaflán ustedes recomendarían? Vayan a sus apuntes porque ahí fue donde yo les indiqué esto. Para empezar, ¿cuántos tipos de chaflanes se producirían o podríamos nosotros generar en un escalonamiento? De hecho, es una tarea que les pedí en Classroom. Ya vimos inclusive en la clase de eso. Son dos tipos, es agudo y redondeado. Exactamente. Los chaflanes que podemos colocar aquí en escalonamientos son dos tipos. Un chaflán de bordes agudos
que son chaflanes muy finos, que muy casi, no terminan en punta, pero son muy pequeñitos, su chaflán, una dimensión muy pequeña, y los redondeados, que pues presentan radios más grandes. Entonces, ¿cuándo usar el de bordes cortantes y cuándo utilizar, o agudos, que también le llamamos así, agudos, o cuándo utilizar el de bordes redondeados? En ese mismo apunte lo debieron haber escrito, de hecho se los dije. En este caso sería un chaflán redondeado, ¿no? Porque según yo, el chaflán agudo se utiliza principalmente para flexión. ¿Para qué, perdón? Ah, no, perdón, no, me equivoqué, no. El chaflán agudo se utiliza para rodamientos. Exactamente, ingenieros. Entonces, cuando hagamos una diferencia de diámetros, en este caso lo estamos haciendo para poder evitar el deslizamiento lateral de este engrane, que va en el punto A, vamos a tener que poner aquí unos chaflancitos, ¿no? Aquí, ahora sí que para que no termine en esquina y no generemos una concentración de esfuerzo muy grande. Si lo terminamos exactamente en esquina, y esto es muy importante que ustedes lo dibujen en su plano de fabricación, porque si no el maquinista o el tornero les va a generar un chaflán ahí, más bien una esquina. Si no se lo indican en el dibujo, va a generar un concentrador de esfuerzo muy grande que ahí va a fallar la pieza. Entonces, en este caso tenemos un engrane, y cuando hay engranes, cuando hay catarinas, cuando hay poleas, se pueden colocar un chaflán de bordes redondeados, ¿sí? El chaflán que se recomendaría aquí es de bordes bien redondeados. Eh, para el caso de bordes agudos o de bordes cortantes, que también le llaman, entonces, pues tendrían se utilizan cuando usamos rodamientos en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Solamente para el caso de rodamientos. Traten de evitar los bordes agudos o los bordes cortantes, pero en el caso donde haya rodamientos no se van a poder evitar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí un chaflán con bordes bien redondeados. El chaflán con bordes bien redondeados, ingenieros, genera un concentrador de esfuerzos más pequeño que el de chaflán de bordes agudos, pero aún así el chaflán de bordes agudos o cortantes genera un concentrador menor que si ustedes acabaran en esquina, en un filo, en la diferencia de diámetros. Entonces, pues forzosamente tendremos que usar uno de estos dos chaflanes, ¿sale? Bueno, aquí ya lo colocamos, vean en el dibujo, le puse un contorno con líneas más gruesas, que la vista que estoy viendo de mi pieza en el punto A. Otro punto que quiero que vean, ingeniero, otra característica del dibujo es que lo que vamos a dibujar es un prisma, ¿sí? Un prisma circular o una barra. Y para poder identificar en un dibujo con técnicas de dibujo mecánico, para poderlo dibujar, tenemos que colocar su línea de centro, su línea de eje neutro, para que digamos que es una pieza cilíndrica, ingenieros. ¿Sí? Si ustedes en el dibujo no le ponen esta línea que está en medio de centros, que es una línea normalizada, punteada, vean que está normalizada y está punteada, ¿sí? Si ustedes no la colocan, quiere decir que lo que ustedes me están dibujando ahí es una placa, ¿sí? Y no estamos diseñando placas, estamos diseñando una barra cilíndrica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la otra técnica. Otro punto que debemos identificar son líneas, o sea, las líneas punteadas, si ustedes recuerdan sus clases de dibujo mecánico, las líneas punteadas en una figura con contorno grueso, pues como la línea gruesa, significan
que son líneas internas, como si le estuvieran sacando una radiografía a ustedes ahí a la pieza y ver qué hay dentro de, pues, de su masa de la pieza. Para este caso, como en el punto A vamos a colocar un engrane, ya dijimos, para evitar su deslizamiento hacia la derecha del engrane, para que no se desajuste del lugar donde lo vamos a colocar, pues dijimos, ya pusimos un hombro o una diferencia de diámetros. El chaflán va a ser de bordes redondeados, pero para poder transmitir ahora el movimiento, vean que estamos en el engrane en el punto A. El engrane del punto A tiene que transmitir movimiento hacia la flecha o el árbol de transmisión, ¿sí? El engrane va a transmitir movimiento hacia la flecha o al árbol de transmisión. Para que logre transmitir ese movimiento, pues nosotros al engrane le tenemos que hacer un orificio para que entre en la flecha, ¿sí? Pero aparte de ese orificio que le vamos a colocar, que es el barreno, famoso barreno del engrane, le tenemos que colocar una ranura para que se le conoce como cuña, o más bien cuñero, donde va a ir colocada la cuña. El cuñero es para que pueda transmitir torsión, ingenieros, y potencia, el engrane a la flecha, o también puede ser que la flecha al engrane. ¿Sale? Es importante, entonces, para poder colocar una cuña, pues debemos colocar un cuñero, y por eso aquí en líneas punteadas estoy colocando, estoy figurando que va a ir dentro un cuñero, que es el cajoncito donde se va a colocar la cuña. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Ahora, ¿cuántos tipos de cuñas tenemos? Vean sus apuntes otra vez. ¿Cuántos tipos de cuñeros más bien podemos colocar? Así es el cuñero de perfil y el cuñero de trineo. ¿En qué casos utilizamos cada uno de ellos, ingenieros? Así es, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Nayeli. Exactamente, el cuñero, nada más recordando que el cuñero es el cajoncito o el huequito que vamos a poner para poder colocar la cuña, y el cuñero de trineo se coloca siempre en los extremos, donde haya elementos que transmitan potencia, obviamente, porque en un rodamiento no se transmite potencia y no es necesario poner un cuñero. Pero en poleas, en catarinas y en engranes, y también en acoplamientos, es indispensable poner un cuñero. Si están en los extremos del árbol, ya sea izquierdo o derecho, el cuñero, se recomienda que pongamos un cuñero de patín. Y recuerden que el cuñero de patín, por la forma que tiene, que no termina en punta, sino que termina en una forma como semicircular o de un cuarto de círculo, genera un concentrador de esfuerzos muy pequeño a comparación de un cuñero de perfil, que esos cuñeros de perfil sí terminan en puntas en su interior, y pues genera más concentración de esfuerzos. Entonces, en este caso, se recomienda poner un cuñero pues de patín. Por eso vean que estoy colocando aquí pues la forma de como un cuarto de círculo en este extremo, con línea punteada, que estamos indicando que es como una radiografía que está dentro de la pieza. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Siguiente punto, ingenieros. Ya voy a colocar el engrane en el punto A. Ya vi que hay un chaflán de bordes redondeados y de bordes y un cuñero. Ya vimos que el cuñero va a ser un cuñero pues de patín o de trineo. Así lo vamos a poner. Y pues, ¿qué concentradores de esfuerzo produce el cuñero de trineo? Que es un valor menor al de perfil, obviamente. ¿Qué valor? El de trineo tiene un valor de KT de 1.6. Exactamente, un valor de 1.6. Vamos a colocar el concentrador de esfuerzos. Para eso es esta figurita, ingenieros. Para eso hacemos el esquema por secciones, para identificar los concentradores de esfuerzo que se pueden producir en el punto donde voy a instalar el engrane.
Entonces, el cuñero de trineo produce un concentrador de esfuerzos de 1.6, ¿sale? Y ahora voy a ver el caso de los chaflanes. El chaflán con bordes redondeados, ¿qué concentrador de esfuerzos produce? Ya nos dimos cuenta que es menor que el chaflán agudo o redondeado. O, perdón, o agudo o cortante. De 1.5, exactamente. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a colocar aquí, ingenieros. Vean, ¿sale? Estas son las discontinuidades geométricas que me producen concentradores de esfuerzos y estos son sus concentradores. Ahora vean, estoy en el punto A, ya identifiqué que debe llevar un cuñero porque va un engrane, ya dibujé mi cuñero, ya puse el tipo de cuñero que voy a colocar y su concentrador, ya puse el hombro, que es la diferencia de diámetros o el escalonamiento, ya le puse qué tipo de chaflán voy a colocar porque aquí va a ir un engrane y el chaflán, pues el mejor es el de bordes redondeados que produce menor concentrador de esfuerzos. Y ahora voy a buscar la forma de evitar el deslizamiento hacia la izquierda. Recuerden, ¿cómo voy a colocar este engrane? De la manera más fácil de colocarlo, se va a colocar de izquierda a derecha, ¿sale? Porque está en el extremo, en el punto A. Entonces, para poderlo colocar, ingenieros, hay varias maneras. Una de ellas es colocar una ranura para anillo de sujeción. Un anillo de sujeción es como una omega, que se coloca ahora sí que es exterior para poder evitar el deslizamiento ahora sí lateral del engrane hacia su izquierda. ¿Sale? Estoy colocando una ranura para anillo de retención, pero si ustedes van a sus apuntes, se van a dar cuenta que una ranura de retención o para anillo de sujeción, pues genera el concentrador de esfuerzos más alto que pudiera, uno de los más altos que pudiera generarse en una flecha o en un árbol de transmisión, ¿sí? Que inclusive el valor es 3. Bueno, pues vamos a ver este caso. Vean dónde está colocado o dónde estoy colocando yo la ranura para anillo de sujeción. Y le voy a pedir al ingeniero, ingeniero Esli, por favor, Esli, ¿nos quieres leer? Si puedes leer, bueno, por tu audio. Bueno, no sé si se escuche bien. Sí, te escuchamos. Ok. La nota, por favor. Creo que ya la perdimos. Creo que ya la perdimos en la compañera. Si quiere yo la leo, profe. Ah, sí, por favor, ingeniero. Es que ya la perdimos. Yo creo no que se su preocupe. internet le falló. Vale, Lo dice, escuchamos. en el punto A se monta un engrane y se coloca una ranura para anillo de retención. Como esta ranura se pone en el extremo libre del árbol, no produce fuerzas, momentos o torques que puedan alterar la resistencia del material, por lo que no consideramos ningún valor de KT o esfuerzo para esta discontinuidad. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues me voy a ir, vean, ingenieros, a esta nota y estamos indicando que en el punto A, cuando estamos colocando una ranura de anillo de sujeción, vean la posición en la que está la ranura, está en el extremo izquierdo. Si nosotros vamos a los diagramas de cuerpo libre, en el extremo A, en el punto A, en el extremo izquierdo ya no hay nada, o sea, inclusive ya ni fuerza hay. Ya no hay una fuerza tangencial, ya no hay nada. Por eso no afecta en los extremos, el anillo de sujeción en los extremos, ya sea izquierdo o derecho del árbol, no afecta la resistencia del material. Por eso aquí ya no le estoy colocando su valor de concentrador, porque no es necesario colocarlo, porque no produce un concentrador. Lo estoy colocando únicamente para que el engrane no salga volando o no se desajuste de ese lado. Es una de las maneras que podríamos hacerlo. Otra de las formas es, en muchos casos también se hace y es muy, muy común, es que en el centro del árbol de transmisión le hacen un barreno. Se le coloca un barreno, no sé si alguien a lo mejor por aquí ya lo haya hecho también, y ese barreno se machuela. Se hace un machuelado, ¿saben qué es un machuelado, no? ¿No saben?
Ingenieros, ¿cómo? Un machuelado Sí, profesor. es que le están dando una rosca para colocar un tornillo, ¿sí? Le están haciendo al barrenito, le hacen una rosca y para poder colocar un tornillo. Bueno, lo machuelean para hacer la rosca y luego le hacen una placa, que la placa solamente esté más grande que el diámetro del árbol, simplemente para ajustar pues el engrane. Y se aprieta el tornillito, se aprieta un tornillo ahí, se mete al orificio ya machueleado y se puede sostener de esa manera también el engrane. En este caso yo les puse el anillo de sujeción, que se me hace bastante práctico porque ya no tengo que estar machueleando, pero sí tendría que hacer una ranurita ahí muy fina para que pueda colocar la ranura de anillo. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez hecho esto, ingenieros, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta, vean que ya hice mi diagrama, mi dibujo, mi esquema, ya lo tengo completo. Quiero otra cosa que noten, que en el extremo del esquema, porque es un esquema, estoy haciendo un corte, vean de qué manera, un corte, ¿sale? Estoy haciendo este corte, indicando que pues más adelante le voy a seguir ahí dibujando a la figurita, ¿sale? Según el siguiente diámetro que vaya a calcular. Entonces vean cómo está con técnica de dibujo. Así lo quiero que lo hagan, ingenieros, porque esto ya es un cálculo de ingeniería, y un cálculo de ingeniería ya lo tiene que hacer un ingeniero, ya no lo hace un técnico. Aquí sí ya me disculpan, pero aquí ya nunca, yo no he visto un técnico hacer esto, nunca. Entonces deben ocupar todas esas técnicas que ya saben desde el principio de su carrera, de que fue dibujo mecánico, ¿sale? Bueno, ahora, una vez terminando, concluyendo mi figurita en el punto A, me voy a regresar a la nota que acá leíamos, ¿sale? ¿Y qué nos dice aquí? Y le voy a pedir al ingeniero Charlie Ramírez, por favor, ingeniero, ¿nos lees el inciso C? Sí. Si en el área que circunda el punto que interesa existe más de una concentración de esfuerzos, para fines de diseño se utiliza el de magnitud más grande. Esto supone que las propias discontinuidades geométricas no interactúan, lo cual es una práctica adecuada. Muchas gracias, ingeniero. Vean bien, ingeniero, dice que si en el área que circunda el punto que interesa existe más de una concentración de esfuerzos, que para fines de diseño se utilizará el que sea de magnitud más grande, ingenieros. ¿Sale? Vamos al dibujito. Vean, en el punto A, que es el área que circunda, tengo varios concentradores de esfuerzo, el cuñero de patino de trineo o el de chaflanes de bordes redondeados. Estos tengo dos. ¿Cuál es el que voy a colocar aquí en mis datos, ingenieros? Para poder, según la nota que acabamos de leer, para poder ya continuar con mis cálculos. Ahí dice el que predomina. ¿Y cuál es el que predomina? El que tenga mayor magnitud. ¿Y cuál es el que tiene mayor magnitud de esos que están ahí? ¿Cuál? Ingenieros, vean el dibujito. ¿Cuál es el concentrador que tiene mayor magnitud? Pues el de 1.6, que es el que predomina. Entonces, el de 1.6 es el que correspondiente al cuñero de trineo, y lo voy a colocar aquí en mis datos. Ahora sí, el factor que predomina es el cuñero de trineo de 1.6, es el que predomina, ¿sale? Entonces, con esto, ingenieros, concluyo mis datos para iniciar los cálculos del diámetro del punto A del árbol de transmisión. Aquí está. Aquí está completo los datos. Ahí está, se ve todo completo. ¿Sale? Vean que es importante colocar todo esto en los datos. Otro punto importante, cuando coloquen el concentrador, pongan así como lo estoy poniendo, cuál es el que están tomando. O sea, sí, el de 1.6, pero ¿el de quién? El del cuñero de trineo.
le van a poner el puñero de trineos con el que predomina. O en su caso, a lo mejor puede ser el chaflán de bordes cortantes, pues le van a poner el chaflán de bordes cortantes, es el concentrador que predomina. Si es una ranura para anillo de sucesión, le van a poner la ranura para anillo de sucesión es la que predomina. Así me la van a colocar en su examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, ya una vez obtenidos todos estos datos, ahora sí vamos con el cálculo del diámetro en el punto A, ya que tenemos todo. Vamos a calcular, vean, ya con esto, con este dibujito, están viendo ustedes la configuración o la forma que le estoy dando ya al árbol de transmisión. ¿Sí? Siempre vean cómo empezamos con el diámetro de análisis y un diámetro más grande a su derecha. ¿Sale? Entonces, ahora sí, vamos a hacer pues prácticamente el siguiente paso. Una vez obtenido esto, pues vamos a leer, pues ahora sí que este punto, ingenieros, y pues le voy a pedir ahora pues al ingeniero Luis Armando, por favor, que nos lea ese párrafo. Ya, profe. ¿Lo escuchamos, ingeniero? Sí, sí, no sé si se me escucha bien. ¿No escucha bien? Si se me escucha bien, digo. Ah, sí, creo que tiene problemas con su audio, ¿verdad? Usted es el que... Sí, un poco. Si no, ¿sabe qué? Mejor le pedimos al ingeniero Juan Alberto, por favor, que nos lea. Ingeniero Juan Alberto, Lucio. Sí, profe. ¿En qué punto, perdón? Es el párrafo, el de abajo, el último párrafo, el extremo A. Ah, vale. Vale. En el extremo A, donde se encuentra montado el engrane A, solo la torsión es la que podría producir la falla, ya que el momento flexionante por fatiga es el primer productor de la falla, pero en este punto es cero, por lo que procederemos a utilizar una ecuación para que determine el diámetro mínimo del árbol en el punto A, pero que en función del esfuerzo cortante por torsión y del momento de torsión. Se hace mención que el par de torsión en cada punto del árbol es constante, es decir, no varía en respecto al tiempo. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, con esto que acaba de leer el ingeniero, regreso otra vez acá a los diagramas y a los datos. Y pues viendo los datos, ingenieros, ya nos dimos cuenta que con todos estos datos, el punto A no va a trabajar como un árbol, va a trabajar como recuerden que va a trabajar como una flecha, ni tampoco va a trabajar como un eje, pero va a trabajar como una flecha. Al no trabajar como un árbol de transmisión de potencia, quiere decir que pues voy a buscar ecuaciones para poder diseñar el diámetro mínimo que solamente involucren la torsión, el punto que me generaría la falla, que en este caso sería la torsión, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que hubiéramos tenido flexión y torsión juntas. Pues si hubiéramos tenido estos dos ingenieros, estos dos valores que estoy ahorita subrayando aquí, sombreando, quiere decir que actuaría nuestro punto como si fuera un árbol. ¿Y qué ecuación podríamos usar en este caso? ¿Qué fórmula? Vayan a sus fórmulas, por favor, a la fórmula para cálculo de árboles de transmisión o flechas. ¿Qué fórmula, ingenieros? ¿Cuál sería la fórmula para calcular el diámetro de un árbol de transmisión? Es la que nos subió aquí también al Teams, ¿no? Sí, de hecho la tienen en el Teams, de hecho también se las pedí de tarea. Es la que es D igual a raíz cúbica de 32, ¿cómo se llama?
32 por el factor de diseño. El factor de diseño sobre pi por Ajá. raíz cuadrada del factor de concentración de esfuerzos por el momento sobre el límite real de resistencia a la fatiga al cuadrado más 3/4 de el par de torsión sobre el límite de excedencia al cuadrado. Excedencia, ajá. Al cuadrado Exactamente, y ya, ¿no? es esa ecuación. Esa es para calcular el árbol de transmisión cuando exista momento de flexión y cuando exista par de torsión. Solamente esa ecuación que el ingeniero David nos acaba de indicar, ingenieros, espero que ya todas lo hayan identificado, la ecuación, solamente la vamos a usar cuando haya momento de flexión y torsión, solamente en estos casos. Como en el punto A no hay este caso, solamente hay la torsión, yo les preguntaría, en todas sus ecuaciones que hemos visto ahorita en clase y las que les he dejado de tarea, ¿qué fórmula usaría para calcular ahora sí que el diámetro mínimo cuando solamente la torsión produciría la falla? Recuerden que en este caso el punto A ya actúa como una flecha, ¿sí? Y lo vamos a diseñar como si fuera una flecha. Descartamos la ecuación que el ingeniero David Eduardo nos acaba de dar y buscamos una ecuación en donde tengamos que relacionar la torsión, el par de torsión con el diámetro. ¿Qué ecuación, ingenieros? Acuérdense, estamos diseñando una barra circular que va a transmitir torsión, que va en este caso una flecha, ¿sí? Pero que su análisis también es como si fuera la viga, porque por eso estamos poniendo ahí los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué fórmula en el análisis de viga podemos usar que involucre la torsión? O en el análisis de barras sometidas a torsión. ¿Qué fórmulas, ingenieros? Podría ser la de raíz cúbica de 16 por TA sobre pi por esfuerzo cortante torsional por KT. Ándele, esa fórmula, ahora sí que es con la que vamos a concluir. Pero ¿cómo llegamos a obtener esa fórmula? ¿De qué ecuación surge? Esa es a la que vamos a llegar. De hecho, ya se adelantó en muchos despejes. Pero ¿cuál es el origen de esa fórmula? Porque es la que vamos a poner. Es la de esfuerzo cortante torsional es igual a TA por diámetro al sobre 2 sobre J por KT. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Exactamente, vean, todos por favor presten atención. Como en el caso del punto A, la torsión es el que produce la falla, el ingeniero José nos acaba de indicar que hay una fórmula donde la torsión está involucrada. Y la fórmula es la siguiente. El esfuerzo cortante por torsión es igual al par de torsión por la distancia a la fibra más alejada sobre el momento polar de inercia. Si ustedes recuerdan de esta fórmula, ingenieros, el valor de C es el diámetro sobre 2 o el radio también. ¿Estamos de acuerdo? De esta ecuación. Si sustituimos que C es igual al diámetro sobre 2, ahí vamos a encontrar el diámetro que queremos determinar.
pero también necesitamos determinar a qué es igual J. J es el momento de inercia el momento polar de inercia de la sección circular maciza. ¿Y a qué es igual el momento de inercia de una sección circular maciza? ¿A qué es igual, ingenieros? A pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Exactamente, a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Debe tener a la mano ya estas ecuaciones, ingenieros. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues también de aquí veo que hay un diámetro. Pues lo sustituimos en la ecuación, estos dos términos que acabamos de determinar, de tal manera que a la hora de sustituirlos, pues voy a tener estas ecuaciones. Vean, esta es mi ecuación, el esfuerzo cortante torsional es igual al par de torsión por la distancia de la fibra más alejada entre el momento polar de inercia. Ah, otra cosa, le vamos a agregar, ingenieros, el factor de concentración de esfuerzo, porque ya estamos haciendo un diseño real y tenemos que agregarle los factores de concentración de esfuerzos a la fórmula. Esta formulita es una fórmula que ustedes usaron en resistencia de materiales. En resistencia de materiales 1 cuando vieron el tema de barras sometidas a torsión, pero la fórmula teórica pues es sin el concentrador de esfuerzos, pero ya la condición real le tenemos que agregar el concentrador. De aquí surge el concentrador que vamos a usar. Entonces, si sustituimos los valores del diámetro sobre 2 en vez de C y el momento polar de inercia ya le ponemos pi por diámetro a la cuarta sobre 32, pues despejando la ecuación, ingenieros, pues tendríamos, pues ahora sí que los siguientes datos. Vean, tendríamos esta formulita, el par de torsión, este 32 pues pasa hacia arriba, ¿sí? Y nos quedaría 2 veces pi sobre el diámetro, pero sería ahora al cubo. ¿Qué queremos hacer de esta formulita? Pues despejar el diámetro al cubo de esta fórmula. ¿Cómo lo despejamos? Pues si yo pongo este diámetro al cubo hacia acá, el par torsional pasaría en su lugar, dividiendo. Entonces nos quedaría esta otra fórmula. Vean que el concentrador de esfuerzo pues ni lo muevo porque pues prácticamente pues queda en la misma posición. Y nos quedaría esta fórmula ya, ingenieros. Vean que es la que el ingeniero, ¿quién fue? José, ya hasta lo perdí. ¿Quién fue? Nos acaba de indicar, o David, no sé quién fue. ¿Sale? Entonces, esta fórmula, ¿cómo pasan este exponente cúbico hacia el otro lado para dejar el diámetro solo? Pues pasa como un tercio de todo lo que está en el otro lado de la ecuación. Y pues nos quedaría esta fórmula que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente despejamos. El ingeniero nos dictó la fórmula directa. Yo les pido, por favor, que hagan todo el despeje. Para el caso de su examen, les voy a pedir que me hagan todo este despeje, por favor. ¿Sí? No me utilicen la fórmula directa porque luego la confunden con otra fórmula que vamos a usar. Por eso quiero que lo hagan mejor todo despejado. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí se entiende? Ahora, sustituyan los valores en esa fórmula que ya tenemos, ingenieros. Si ya los tenemos, los valores, vamos a sustituirlos, por favor. ¿Cuánto vale el par de torsión? Ya los teníamos en los datos. ¿Cuánto vale? El par de torsión, ¿cuánto vale, ingenieros? Pues ya lo habíamos usado en los datos. No los escucho. 21,000 libras pulgada. 21,000, póngale 21,000 por 16. ¿Cuánto vale el concentrador de esfuerzos que predominó? 1.6.
1.6 por 1.6 entre pi por el esfuerzo cortante, si se dan cuenta. Ahí todavía hasta el momento no tenemos el esfuerzo cortante. Tenemos todos los datos menos el esfuerzo cortante, ingenieros. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar ahora de dónde obtenemos el valor del esfuerzo cortante. Recuerden, tau es esfuerzo cortante. Este tau que está aquí en esta ecuación acá abajito es esfuerzo cortante. ¿Sale? El que multiplica pi. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el esfuerzo cortante? Pues si no tenemos datos. En el diseño de flechas y árboles de transmisión de potencia, ya que estamos aplicando diseño real, ingenieros, lo que va a pasar es que cuando nos solicitemos una propiedad mecánica del material, porque el esfuerzo cortante también puede ser una propiedad mecánica, ¿de qué teorías nos apoyamos para obtener estos datos? ¿De qué teorías? Nos vamos a apoyar de teorías ahora, y serían las teorías de fallas. ¿Cuál sería la teoría que nos daría el valor del esfuerzo cortante? De diseño, porque aquí ya sería un esfuerzo cortante de diseño. ¿Sería la de von Mises? Exactamente, podemos apoyarnos y de lo que yo les recomiendo es usar la teoría de von Mises del cortante. ¿Qué nos dice la teoría de von Mises del cortante? ¿Qué nos dice, ingenieros? Nos dice que el esfuerzo... Es que, bueno, no recuerdo qué significaba, pero el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3 eran igual al cortante, ¿no? Ah, exactamente, el resultado de ese análisis, ¿a qué es igual? Era el esfuerzo de excedencia sobre raíz de 3. Ajá. Igual al cortante máximo, o el punto 577 por el esfuerzo de excedencia igual a cortante máximo. Esa ecuación, muchas gracias, ingeniero David. Y esa ecuación es esta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a apoyar cuando ustedes en sus ecuaciones de resistencia de materiales no cuenten con datos, en este caso, y que los datos sean propiedades mecánicas de los materiales. Esas propiedades mecánicas, sus valores los podemos obtener de los esfuerzos de diseño. Y nos vamos a las teorías correspondientes al fenómeno que estamos estudiando, que en este caso sería un esfuerzo cortante de diseño. Por eso les puse ahí tau de diseño. Y el esfuerzo cortante de diseño de von Mises nos dice que es igual al 0.577 de la resistencia a la afluencia entre el factor de diseño. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale nuestra resistencia a la afluencia del acero AISI 1144 QT a 1000 grados Fahrenheit? ¿Cuánto vale? 83.000 PSI, ¿no? 83.000 exactamente libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Tenemos este dato. Y el factor de diseño, ¿qué quedamos? ¿Qué valor quedaba al final? 3. 3. Muy bien, ingenieros. Gracias. Ahí está, ingeniero. Entonces, si sustituimos todos los valores en esta ecuación, ¿qué resultado obtenemos? Así es, ingeniero. Muchas gracias. Ahí está el resultado del esfuerzo cortante de diseño. Este valor lo usamos en la ecuación de arriba. Ahora sí sustituimos un resultado para calcular el diámetro mínimo del punto A.
Recuerden que pues es la raíz cúbica, no la vayan a poner raíz cuadrada, porque luego me ponen raíz cuadrada y no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. A los demás, por favor, 2.204 es el valor que le dan ingeniero Nayeli. Sí, también. Muy bien, ingenieros. Ese es el valor del diámetro mínimo que podemos usar en el punto A. ¿Vale? Aquí en los diámetros, ingenieros, les recomiendo que utilicen nada más dos dígitos después del punto decimal, porque como los vamos a estandarizar, la verdad después pues le vamos a tener que redondear a un valor estandarizado, y el valor estandarizado tal vez sería de 2 pulgadas ahí un cuarto, que sería 2.25, o a lo mejor lo cambiamos a 2 pulgadas y media. Si se dan cuenta, pues los decimales, después del 3 decimales, después del punto decimal, bueno, después de ese punto, pues no serían de relevancia porque los vamos a estandarizar. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, ese es nuestro valor de diámetro del punto A, ingenieros, para que ustedes se den cuenta. Así lo calculamos. Vimos que el punto A se comporta como una flecha. Como una flecha diseñamos el punto A y este es el resultado. Aplicando, vean que las ecuaciones de resistencia de materiales, las teorías de fallas, en este caso del cortante máximo, ¿sí? Y pues los concentradores de esfuerzo de nuestro diagrama, nuestro esquema que hicimos en el punto. ¿Vale? Pues hasta aquí le vamos a dejar, ingenieros, el día de hoy. Nos vamos a ver hasta el día viernes, porque creo que mañana se maneja como día inhábil, ¿verdad? En el calendario. Entonces, para aquellas que no sé, creo que no hay muchas aquí, pero las que son mamás, muchas felicidades para el día de mañana. Y bueno, y para los demás, pues que disfruten a sus mamás, los que tengan la fortuna, ¿sí? Todavía, disfrútenlas. Y pues nos veríamos hasta el día viernes. No sé si tengan alguna pregunta o duda, ingenieros, lo podemos checar ahorita, y si no, pues ya concluimos la clase. Permítanme, les voy a pasar lista, que no les había pasado. Listo, ya está la lista de asistencia, y pues nos veríamos el día viernes si no tienen alguna otra pregunta. ¿Vale? Nada más copien bien los